Este tema es casi filosófico. Yo cuando me planteé estos temas por primera vez, fue casi me explotaba la cabeza. Porque siempre uno piensa, por ejemplo, que la temperatura más baja, por ejemplo, que podría alcanzar, supongamos que hace una recta así numérica, ¿verdad? Y uno se imagina que, bueno, que una temperatura de 0 grados Celsius, por ejemplo, es bastante bajo, ¿verdad? Bueno, aunque uno sabe que hay temperaturas negativas, pero que es bastante bajo. Y claro, a medida que va a aumentar, por ejemplo, uno se imagina un pedazo de hielo, ¿verdad? Ya, por ejemplo, supongamos que esto es agua, pero está convertido en hielo. Y si sigamos subiendo la temperatura, por ejemplo, tenemos 100 grados Celsius, ¿verdad? Eh, 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 o sea, bueno, ya a los 3 4 grados, ya esas cosas se empieza a convertir en líquido, ya por aquí, no sé, a los 3 4 grados, ¿no es cierto? 5 6 grados, 10 grados, ya esta cosa es líquido, ¿verdad? Sí, esto es un vasito con agua. Ya. Pero después cuando estamos cerca de los 100 grados, ¿no es cierto? Esta cosa se empieza a convertir en vapor, ¿verdad? Pero ¿y qué pasa más allá? O sea, nosotros podemos trabajar con temperatura más alta. Bueno, sí, existen vapores recalentados, o sea, podríamos tener, digamos, vapor, ¿no es cierto? Así, voy a dejarlo como una nube, ¿verdad? Así, vapor de agua. Y se llama vapor recalentado, que es lo que se usa en las máquinas de vapor, en las máquinas de los trenes a vapor. ¿Ya? A todo esto, si no han visitado el Museo de Trenes de la Araucanía, visítenlo. Ahí pueden ver, digamos, de alguna manera cómo funciona una máquina de vapor, ¿ya? A pesar de que no hay ninguna desarmada. Debería haber alguna desarmada para mostrar cómo es el sistema por dentro. Bueno, pero podemos seguir aumentando la temperatura y sí, ¿ya? Solo que ya después de cierta temperatura en adelante ya el agua ya no es agua, porque es una molécula, ¿no es cierto?, de dos átomos de hidrógeno y de oxígeno, ¿verdad? Pero llega un momento en que ya de cierta temperatura en adelante, estos ya se separan, es decir, los átomos de oxígeno van por un lado, ¿no es cierto?, y los de hidrógeno van por otro lado. O sea, se separa esta unión, digamos, del átomo de, de oxígeno y de hidrógeno, ¿ya? Entonces, a partir de cierta temperatura se separan estas moléculas, ya también se empieza a convertir esto en un fluido que se llama plasma, ¿ya? Entonces aquí tenemos los cuatro estados de la materia, digamos, el sólido, ¿no es cierto?, líquido, gaseoso y plasma, ¿verdad? Pero ¿qué tanto más podemos seguir aumentando la temperatura? La verdad es que infinitamente. Claro que ya de aquí en adelante ya no le podemos llamar agua, digamos, sabemos que viene del agua, pero básicamente si son átomos sueltos, ¿verdad? No, ¿a qué le vamos a llamar agua? ¿Ya? Pero de aquí en adelante puede seguir, digamos, calentándose y la temperatura, la verdad, es que puede ser infinita, ¿ya? O sea, no es que pueda ser infinita, sino que no hay límite para la temperatura. De hecho, en el Sol hay temperaturas de cientos de miles de grados, o sea que no hay límite para esto, ¿ya? Y en sentido contrario, bueno, ¿y qué va pasando con esto? Que cada vez digamos, los átomos van teniendo propiedades distintas. Aquí ya se comporta como, podríamos decir, entre comillas, un fluido, ¿no es cierto? Y los átomos están más separados y tienen cada vez más energía. Recuerden que aquí, por ejemplo, los átomos ya no tienen movimiento, aquí tienen movimiento vamos a poner aquí como de vibración, ¿ya? Pero además se mueven, ¿verdad? O sea, se mueven. Ya tienen velocidad, tienen movimiento de traslación. Aquí cuando es líquido también tienen movimiento digamos, de vibración y también se mueven, digamos, tienen velocidad. ¿Para qué te digo? Perdón. Cuando es líquido y cuando es gas tiene movimiento aquí vamos a hacer una corrección. Tiene movimiento digamos, de vibración y de traslación. ¿Estamos? O sea, el átomo puede rotar, vibrar y trasladarse. En cambio aquí, por ejemplo, no existe movimiento cuando es sólido. Sigue vibrando, pero no tiene movimiento de traslación, digamos, no se puede, están aperrados los átomos, ¿ya? Las moléculas de agua están como tomadas de los brazos, ¿ya? Ya, pero esta cosa puede seguir hacia adelante, ¿no es cierto? Aquí los átomos andan sueltos, ¿verdad? Y esta energía, ¿no es cierto? Esta energía interna sigue aumentando y aumentando, aumentando infinitamente, ¿ya? Y para atrás, profe, para abajo, mira, también hay temperaturas, digamos... bueno, yo aquí te hablo de 0 grados centígrados, pero también te puedo comentar que aquí tenemos que son 273, en realidad es 273,15, pero es 273 Kelvin. Una aclaración, no se habla de grados Kelvin, ¿ah? Eso no se dice 273 Kelvin, ¿ya? Aquí 0 grados centígrados, ¿no es cierto? O 32 grados Fahrenheit. Los Fahrenheit y los Celsius se hablan en grados, ¿ya? Pero los Kelvin se dicen Kelvin, ¿no? ¿Ya? Una aclaración, ¿no? Algo, una convención. Bueno,
estas tres escalas de temperatura, los Fahrenheit, los Kelvin y los grados centígrados, ¿no es cierto? Eh, son equivalentes, es decir, 0 grados centígrados es lo mismo que decir 273 Kelvin y 32 grados Fahrenheit, ¿no es cierto? Indican el punto de solidificación del líquido o el punto de fusión del hielo, ¿ya? Ya, o sea, la temperatura de fusión, o sea, esa temperatura ya se empieza a fundir, ¿ya? Y si venimos del líquido, esa temperatura se empieza a solidificar. Pero hacia abajo sí, hay más temperaturas, pero hay un límite, ¿ya? Y está por acá. Este límite no es infinito como en nuestro caso, o sea, tiene límite, ¿no es cierto? Y lo vamos a hacer aquí en Kelvin, es los 0 Kelvin, ¿ya? Mira, si nosotros veíamos que a medida que calentábamos digamos, los átomos, iban separándose, en un principio van cambiando las propiedades, ¿no es cierto?, de sólido, líquido a gas, ¿verdad? Y ya después es plasma, ¿verdad? Hacia acá abajo, ¿no es cierto?, sigue, digamos, el hielo se sigue manteniendo, es decir, sigue conservándose con hielo, pero a partir de cierta temperatura el agua ya se convierte, o sea, por ejemplo, si era un gas, ¿no es cierto?, se empieza a convertir a veces en un sólido, se solidifica. Si imagínate que en vez de partir con un sólido, partiera con un gas, en alguna parte por aquí se va a condensar y después se va a volver sólido, digamos, ¿ya? Ya. Pero si seguimos avanzando hacia abajo, podemos tener una temperatura de 0 grados Kelvin, ¿ya? Esta temperatura de 0 grados Kelvin, ¿no es cierto?, corresponde también a menos 273 grados centígrados. Fíjate, menos 273 grados centígrados, ¿ya? Y fíjate, algo interesante es que resulta que eh, a esta temperatura no se ha llegado nunca, ¿ya? Es decir, no se sabe qué es lo que pasa porque se ha estado cerca de esta temperatura, digamos, mínima, que o sea, se supone que si en esa dirección el movimiento, la energía cinética, ¿no es cierto?, va aumentando, cuando vamos en retroceso, ¿no es cierto?, la energía cinética va disminuyendo, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, no se sabe qué es lo que pasa aquí porque se supone que este punto sería el de cero energía cinética. ¿Estamos? ¿Ya? Y en teoría es imposible. O sea, desde el punto de vista eh, experimental es imposible, porque nosotros para poder medir incluso la temperatura y la presión, ¿no es cierto? Sería, digamos, de la presión cero, ¿ya? Tendríamos que tener en un envase donde hay un gas o un líquido o lo que sea, ¿no es cierto?, que está a cero, o sea que hay cero presión. Y eso desde el punto de vista experimental es inimaginable, ¿ya? Eh, eh, y se cree que aquí donde está el 0 Kelvin, digamos, o 273, menos 273 grados centígrados, ¿ya? Es la temperatura donde hay cero energía cinética, o sea, las moléculas y los átomos en este caso ya dejan de moverse, ¿ya?